Soy César Vidal, hoy es el miércoles 7 de mayo de 2025 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico, y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1032 cuando fue elegido papa un joven libertino llamado Benedicto IX. Con tan solo 22 años de edad, Benedicto IX sería definido por su sucesor, el Papa Víctor III, como un personaje de vida vil y despreciable, culpable de rapiña, asesinatos y otros hechos bochornosos, así como de acciones depravadas y perversas. El final de su pontificado, en 1049, llenó de esperanzas a no pocos clérigos que pensaron que podría llevarse a cabo la indispensable limpieza en el seno de la Iglesia Católica. Entre ellos se encontraba Pedro Damiano, que se atrevió a redactar un libro que envió al Papa León IX y que recibió el título de Liber Gomorrianus, o Libro de Gomorra. En sus páginas, Pedro Damiano señalaba cómo las prácticas homosexuales se habían apoderado de las vidas de obispos, sacerdotes y monjes de la época. La homosexualidad resultaba tan común, según informaba Pedro Damiano, que caracterizaba a un clero totalmente corrompido, desde los cardenales hasta los sacerdotes más humildes. La petición de Damiano al Papa era que procediera a acabar con esa plaga que había arrastrado a la Iglesia Católica a un innegable abismo de profunda inmoralidad. El libro aparentemente fue bien recibido por el nuevo Papa, pero de forma bien reveladora no adoptó medidas para evitar los males de los que hablaba. Por el contrario, permitió que siguieran existiendo de una manera que afectaba tanto al bajo como al alto clero. Pedro Damiano acabaría siendo canonizado con el paso del tiempo y dejaría un testimonio de cómo los abusos sexuales del clero nada tuvieron que ver con el Concilio Vaticano II o con determinados pontífices, sino que constituían ya una plaga generalizada hace nada más y nada menos que 1000 años. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias acerca del número de obispos y cardenales relacionados con abusos sexuales. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, hasta el mes de agosto de 2024, Bishop Accountability ha identificado a nada menos que 107 obispos católicos en todo el mundo relacionados con crímenes sexuales contra niños. Segundo, a esta cifra pavorosa habría que sumar la de otros 52 obispos católicos en todo el planeta que han sido acusados públicamente de abusos sexuales, pero cometidos solo contra adultos. Tercero, este gravísimo problema en realidad no fue abordado hasta el año 2018, cuando se descubrieron los abusos del cardenal Theodore McCarrick. De hecho, aunque eran numerosísimos los casos de sacerdotes incursos en esa conducta, no se había prestado atención a cardenales, obispos y superiores. Cuarto, esta circunstancia resulta de enorme gravedad porque un obispo puede facilitar que se sigan cometiendo abusos sexuales al poder amparar, y de hecho haber amparado, a delincuentes sexuales del clero y al conservar luego incluso la posición de obispo emérito. Quinto, ha sido el especialista católico en celibato Richard Saib el que ha señalado que en la Iglesia Católica la corrupción sexual es conferida de arriba abajo, desde hombres en el poder. Casos como los del cardenal McCarrick o el obispo Anthony G. O'Connell establecen lo que Saib ha denominado una genealogía del abuso, estableciendo un patrón de secreto institucional. Sexto, de manera bien significativa, a pesar del número más que considerable de obispos relacionados con abusos sexuales a menores o mayores, solo 8 han sido reducidos al estado laico. Fernando Armindo Lugo Méndez, de Paraguay; Raymond Laji, de Canadá; Gabino Miranda Melgarejo, de Perú; Joseph Wesolowski, de Polonia; Francisco José Cos Uneus, de Chile;
Marco Antonio Órdenes Fernández de Chile, Theodore McCarrick de Estados Unidos y Roger van Gelooven de Bélgica. Séptimo, al resto de los obispos, incluyendo aquellos encontrados culpables bajo la ley canónica, se les ha permitido retener su título de obispo y convertirse en eméritos, un estatus que sin duda confiere no solo prestigio, sino también poder. Octavo, en muchos casos, la prescripción de los delitos ha permitido que los obispos no rindieran cuenta ante la justicia secular. De hecho, de los 50 obispos de Estados Unidos acusados de abuso de niños, solo 2, el obispo Thomas Dupre y el cardenal Theodore McCarrick, fueron acusados penalmente. Noveno, entre los casos más relevantes en Argentina se encuentra el del obispo Juan Carlos Maccarone, que se vio obligado a dimitir en 2005 tras publicarse un vídeo en el que mantenía relaciones sexuales con un joven. El arzobispo Edgardo Storni de Santa Fe de la Veracruz, que fue condenado a 8 años de prisión por abusar sexualmente de seminaristas, pero que cumplió la condena en su domicilio y siguió siendo obispo emérito. O el del obispo Gustavo Óscar Sancheta, uno de los primeros nombramientos episcopales realizados por el Papa Francisco, que lo protegió de manera especial a pesar de que había numerosas alegaciones de abuso sexual cometido contra menores y de que fue condenado a 4 años y 6 meses por el abuso sexual en contra de 2 seminaristas. Sancheta cumplió la pena en arresto domiciliario mientras el Vaticano emprendía la persecución de aquellos que habían descubierto los crímenes sexuales del obispo. Décimo, Australia también ha contado con sus obispos acusados de delitos sexuales, como fue el caso del obispo Christopher Saunders, al que se culpó de haber abusado sexualmente de 2 jóvenes indígenas. En 2023 se dio a conocer que un informe enviado al Vaticano lo describía como un depredador sexual que busca hacer presa en hombres y muchachos aborígenes vulnerables, señalando hasta 71 posibles víctimas identificadas del obispo. En el año 2024 fue detenido por haber cometido 28 crímenes, de los que 19 eran de carácter sexual. Un décimo. También australiano es el obispo Christopher Tui, que mantuvo relaciones con varias mujeres y que ha conservado su condición de obispo emérito. Duodécimo. Más numerosos incluso han sido los casos en Austria, donde el cardenal Hans Gröer, que fue defendido públicamente por el Papa Juan Pablo II y que siguió siendo cardenal y arzobispo emérito de Viena, pudo abusar sexualmente de unas 2.000 personas. También austriaco fue el obispo Klaus Kühn, que continúa siendo obispo emérito y que presuntamente abusó de manera sexual de un sacerdote. 13. En Bélgica nos encontramos con los casos del obispo Roger van Gelooven, que admitió haber abusado de sobrinos, uno de ellos de 5 años de edad, durante un periodo de 13 años. Se libró de la investigación judicial por la prescripción del delito. 14. En Bolivia resulta especialmente notable el caso del arzobispo jesuita Alejandro Meste Descal, acusado de abusar sexualmente de niños. 15. En Brasil destaca el caso del arzobispo Alberto Tabeira Correa, que sigue desempeñando sus funciones a pesar de las acusaciones formuladas por antiguos seminaristas de los que supuestamente abusó cuando eran menores de edad. Es el caso también del obispo Tomé Ferreira da Silva, que protegió a sacerdotes culpables de abuso sexual, que fue arrestado en 2017 por poseer pornografía infantil y que se vio obligado a dimitir en 2021 al difundirse un vídeo en las redes en el que aparecía masturbándose. 16. También brasileño fue el obispo Valdir Mamede, acusado de abusar de sacerdotes y seminaristas, o el arzobispo Aldo Di Silo Pagotto, que protegió a sacerdotes culpables de pedofilia, que fue culpado de acusar sexualmente de niños y que murió siendo arzobispo emérito en 2020.
17. También en Canadá se han dado casos de obispos que abusaron de niños, como fue el obispo Jean-Pierre Blais, acusado de abusar de un niño de 12 años. El obispo Clément Fecteau, acusado de abusar de un niño de 13 años. El obispo John Knight, retirado del ministerio tras ser acusado de abusar de un menor, pero que continuó siendo obispo emérito. El obispo Raymond Lee, condenado judicialmente por tener pornografía infantil en la que aparecían niños abusados sexualmente y torturados. Y el obispo Hubert O'Connor, acusado de violar a jóvenes aborígenes, de abusar y violar a menores varones y de violar analmente a un niño de 13 años, por lo que fue condenado a 2 años y medio de prisión, de los que solo sirvió 6 meses. 18. También en Canadá se dio el caso del cardenal Marc Huillet, arzobispo de Quebec, presidente de la Comisión Pontificia para América Latina y prefecto del Dicasterio de los Obispos, cuya investigación canónica fue prohibida por el Papa Francisco, a pesar de que 2 de sus víctimas femeninas se dirigieron directamente al pontífice. El cardenal fue uno de los 88 clérigos católicos acusados de abuso sexual tan solo en la diócesis de Quebec. 19. También canadiense fue el arzobispo Luigi Ventura, condenado por abuso sexual contra 5 hombres, aunque no cumplió la sentencia, que quedó en suspenso. 20. Chile también ha sido escenario de abusos sexuales perpetrados por obispos como el obispo Cristian Contreras Molina, acusado de abusar de menores, pero que no fue sancionado por el Vaticano. El arzobispo Francisco José Cox Huneos, de la congregación de Schoenstatt, que fue investigado por abusar de menores en Chile y Alemania, pero que nunca llegó a ser juzgado, o el obispo Gonzalo Duarte García de Cortázar, acusado de encubrir a acusadores sexuales y de haber perpetrado él mismo abusos de este tipo. 21. En Colombia también se han dado casos como el del obispo Óscar Augusto Múnera Ochoa, acusado de abusos sexuales y cuyos denunciantes fueron amenazados de muerte. 22. En la República Dominicana se han dado casos como el del obispo Ramón Benito Ángeles Fernández, acusado por Infovaticana de haber abusado sexualmente de un niño de 14 años. El del obispo Príamo Pericles Tejeda Rosario, acusado de haber abusado de un hombre durante 11 años, pero al que no se castigó canónicamente, permaneciendo como obispo emérito. El caso del arzobispo Joseph Wesolowski, acusado de abusar sexualmente de niños en Polonia y Santo Domingo, pero cuya extradición denegó el Vaticano y que acabó apareciendo muerto en su apartamento en el Estado Vaticano. 23. No han faltado tampoco casos en Inglaterra como el del cardenal Cormac Murphy O'Connor, cuya investigación por abusos sexuales de niños fue paralizada por el propio Papa Francisco y continuó siendo arzobispo emérito. 24. En Francia son conocidos los casos del arzobispo Maurice Gardet, al que la Santa Sede castigó canónicamente por asaltar sexualmente a una monja, aunque lo mantuvo como arzobispo emérito, el del cardenal Jean-Pierre Ricard, miembro del Consejo para la Economía del Vaticano, así como de distintos dicasterios, incluyendo el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que abusó durante años de una menor, o el obispo Michel Chantier, que abusó sexualmente de hombres a los que obligaba incluso a realizar striptease en el confesionario. A esto hay que añadir el caso del arzobispo Luigi Ventura, perteneciente al cuerpo diplomático del Vaticano y a cuyo procesamiento por abuso de menores se opuso la Santa Sede. Finalmente fue condenado a 8 meses de prisión por abusar de 5 varones, pero la sentencia quedó suspendida. 25. Los casos de abusos sexuales cometidos por obispos en Alemania han sido también numerosos, yendo del obispo Franciscus Eisenbach, que abusó sexualmente de una mujer aprovechando una ceremonia de exorcismo,
al cardenal Franz Heckbach, acusado de violar a distintos menores, pasando por el obispo Heinrich Maria Jansen, acusado de haber practicado sexo anal y oral con un niño de 10 años, el obispo Walter Mixa, acusado de abusar sexualmente de los niños de un orfanato, el obispo Emil Stele, que protegió no solo a sacerdotes acusados de abusos sexuales, sino que ha sido acusado de abusar sexualmente de varias mujeres, incluidas una niña de 11 años. 26. Especialmente grave es el caso de Holanda, donde según un informe del año 2018, 20 de los 39 obispos del país habían sido cómplices de abuso sexual de niños y al menos 4 además lo habían cometido. 27. Honduras sufrió el caso del obispo Juan José Pineda Fasquelle, acusado de haber abusado de 2 seminaristas y que continuó siendo obispo emérito de Tegucigalpa. 28. En la India se ha dado el caso del obispo Franco Mulakal, acusado de violar a una monja 13 veces y que sigue siendo obispo emérito, o el del obispo Canicadas Anthony William, acusado por 100 sacerdotes de irregularidades financieras, mala conducta sexual, secuestro y sospecha de asesinatos, a pesar de lo cual el Vaticano no ha restringido su ministerio religioso. 29. Irlanda es una nación pródiga en obispos relacionados con delitos sexuales, como es el caso del arzobispo Richard Burke, acusado de abusar sexualmente de una niña de 14 años, el del obispo Eamon Casey, acusado de haber abusado sexualmente de varias niñas, pero que siguió siendo obispo emérito, el obispo Brendan Oliver Comiskey, que protegió a diversos sacerdotes culpables de abusos sexuales y que también fue acusado de haber abusado de una menor de 16 años, el obispo John Magee, que continúa siendo obispo emérito, y el arzobispo John Charles McQuaid, acusado de haber abusado de un niño de 12 años. 30. Italia es otra nación azotada por la presencia de obispos relacionados con abusos sexuales, como es el caso del obispo Gerardo Antonaccio o del obispo Giuseppe Carraro, cuya causa de beatificación avanzaba a muy buen ritmo y entonces se reveló que había asaltado sexualmente varias veces a un niño de la Escuela de Sordos de Verona que no podía defenderse en absoluto. 31. Obispos relacionados también con abusos sexuales han aparecido en otras naciones como Jamaica, Kenia, Liberia, México, Nigeria o Noruega. 32. En Paraguay se dieron los casos del obispo Jorge Adolfo Carlos Livieres Banks, acusado de abusar sexualmente de menores y que siguió siendo obispo emérito hasta su muerte, o el del obispo Fernando Armindo Lugo Méndez, que fue padre de varios hijos extramatrimonialmente y que se vio reducido al estado laical para que pudiera dedicarse a la política. 33. En Perú también ha habido casos como el del obispo Gabino Miranda Melgarejo, acusado de acosar sexualmente a niños a los que confesaba y que fue reducido al estado laical en 2013. También el caso del arzobispo de Lima y miembro del Opus Dei, Juan Luis Cipriani Torne, acusado de haber abusado de distintos niños aprovechando el confesionario, lo que derivó en que el Papa Francisco le prohibiera utilizar insignias cardenalicias y le ordenara también fijar una residencia fuera del Perú. El Opus Dei ha terminado reconociendo que fue informado de estos hechos, pero que no actuó en consecuencia. Su situación canónica actual es ambigua. 34. Polonia es uno de los países donde hay más obispos relacionados con abusos sexuales. Es el caso del cardenal Henryk Gulbinowicz, al que el Observatorio Romano calificó de culpable de acoso sexual, homosexualidad y cooperación con la seguridad secreta de la dictadura comunista, pero que retuvo los títulos de cardenal y de arzobispo emérito.
Es también el caso del obispo Marek Mendik, acusado de abusar sexualmente de un niño de 8 años en un hospital, o el del arzobispo Julius Petz, que siguió siendo arzobispo emérito, o el del obispo Jan Skodon, o incluso el del arzobispo Joseph Wesolowski, a cuya extradición se opuso el Vaticano. 35. Naciones como Portugal, Puerto Rico, Sudáfrica o Suiza cuentan también con obispos relacionados con abusos sexuales, pero donde la cifra alcanza números verdaderamente pavorosos es sin duda en Estados Unidos, especialmente en relación con el abuso sexual de niños. 36. Una lista de obispos de Estados Unidos relacionados con el abuso sexual de niños incluiría al obispo Juan Arzube, al obispo Floyd Begin, al obispo Gordon Bennett, jesuita, al cardenal Anthony Bevilacqua, al obispo Michael Bransfield, al obispo Robert Brom, al obispo Todd Brown, al obispo John Brongard, al obispo Leonard Cowley, al obispo Joseph Denning, al obispo Nicolás Di Marzio, al obispo Harold Dimerlin, al obispo Carol Dozier, al obispo Paul Dudley, al obispo Thomas Dupré, al obispo Joseph Stabrook, al obispo Joseph Ferrario, al obispo Carl Anthony Fisher Jr., al obispo Louis Gelineau, al arzobispo Peter Gerety, al obispo Edward Gross, al obispo Robert Guillemone, al obispo Timothy Harrington, al obispo Joseph Hart, al obispo Howard Hubbard, al obispo John Janik, al obispo Peter Libashi, al arzobispo George Joseph Lucas, al obispo Robert Lynch, al obispo Thomas Lyons, al obispo Eugene Marino, al cardenal Theodore McCarrick, al obispo James Francis McCarthy, al obispo John McGann, al cardenal Humberto Medeiros, al obispo electo Michel Mulloy, al arzobispo John Nisted, al obispo Thomas O'Brien, al obispo Anthony O'Connell, al obispo James Roush, al obispo George Ruger, al arzobispo Paul Fitzpatrick Russell, al obispo Daniel Ryan, al obispo Alexander Salazar, al arzobispo Robert Sánchez, al obispo Guy Sansarik, al obispo William Skeilstad, al obispo Lawrence Sens, al cardenal Francis Joseph Spellman, al obispo James Sullivan, al obispo Joseph Michael Sullivan, al obispo Joseph V. Sullivan, al obispo Joseph Keith Simons, al obispo Austin Bogan, al arzobispo Rembert George Wickland, al obispo Christopher Weldon, al obispo Lawrence Harold Welsh, al obispo Kendrick Williams y al obispo Patrick Seaman. 37. En total, no menos de 61 obispos, arzobispos y cardenales de los Estados Unidos han estado implicados en abusos sexuales cuyas víctimas en numerosas ocasiones fueron niños. 38. No sorprende con estos datos que por cada 9 nuevos 100 católicos en Estados Unidos, 800 abandonen la Iglesia Católica. 39. De los que abandonan la Iglesia Católica en Estados Unidos, algo más del 30% va a dar en iglesias evangélicas, pero más del 55% se convierten en ateos. Y 40, en otras palabras, la mayor fabricante de ateos en los Estados Unidos es la Iglesia Católica. En pleno siglo X, Pedro Damián redactaba su conocido Tratado sobre la homosexualidad en el seno del clero católico, con la esperanza de que tras el inmoral Papa Benedicto IX se pusiera freno a la situación. Lamentablemente, los sueños de Pedro Damián no se cumplieron y la inmoralidad clerical siguió siendo una constante en los siglos siguientes. Por supuesto, hubo clérigos que llevaron una vida de celibato,
Por supuesto, hubo clérigos que fueron fieles a sus votos y, por supuesto, incluso hubo algún papa que también intentó caminar en esa dirección. Sin embargo, al fin y a la postre, la inmoralidad siguió siendo rampante. En parte porque la institución protegía y sigue protegiendo a los suyos, aunque sean culpables del abuso sexual de niños, porque la corrupción viene desde la misma cúpula, que no ha dejado de dispensar su protección a buena parte de los depredadores sexuales, especialmente si son cardenales y obispos, y porque un árbol que pretende sobre todo defender unos intereses más que unos principios, difícilmente puede dar frutos buenos. Aunque hay naciones, como Estados Unidos, donde el fenómeno está en apariencia mucho más extendido, la realidad es que se trata de una inmensa tragedia de inmoralidad de dimensiones internacionales que sigue sumando miles de víctimas inocentes y que ni siquiera el recientemente fallecido Papa Francisco abordó de una manera práctica y contundente. El hecho de que depredadores sexuales reconocidos sigan siendo obispos eméritos, o se niegue su extradición, o se les proteja canónica y vaticanamente, dice muchísimo de una inmensa corrupción moral que no es puntual ni temporal, sino que se ha extendido durante siglos y llega hasta la misma médula de la institución. El hecho de que en algunas naciones la libertad de prensa y al mismo tiempo la ausencia de una sumisión fanática y ciega haga el fenómeno más conocido y evidente, no puede servir para ocultar el carácter universal del mal. Un mal que, por ejemplo, permite que cardenales salpicados por tan graves pecados puedan ahora elegir a un nuevo papa. Y es que los abusos sexuales, incluidos aquellos que tienen como víctimas a niños, son un mal que puede darse en cualquier contexto, incluida la familia. Lo que los convierte en especialmente criminales y repugnantes en el caso de la Iglesia Católica son, en primer lugar, las pretensiones de la institución. En segundo lugar, la protección que se lleva dispensando desde hace siglos a los depredadores. Y en tercer lugar, la convicción de que ese mal, si es ejecutado por un clérigo, merece una comprensión especial e incluso la exención de castigo. Se trata, a fin de cuentas, de un cúmulo de circunstancias que provoca resultados especialmente perversos. A fin de cuentas, como señaló el Divino Maestro, de un árbol malo no se pueden recoger frutos buenos, y no puede ser bueno un árbol que sustituye la limpia y clara enseñanza de Jesús por mandatos y tradiciones humanas, olvidando que cualquiera que hace daño a un niño sería mejor que se atara al cuello una piedra de molino y se arrojara al mar. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie.